Conocida como una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, la antigua Sumeria emerge como un misterio en los anales de la historia. Sus ciudades-estado florecieron en la región de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates hace más de 5.000 años y sus habitantes fueron pioneros en varios campos, desde la escritura hasta la astronomía. Es por ello que los sumerios dejaron un legado duradero e influyeron en culturas posteriores del cercano Oriente, siendo protagonistas de diversos debates que a día de hoy siguen en curso. Pero, ¿cuáles son los rasgos característicos de esta civilización? ¿Hay evidencia histórica de la existencia del soberano y héroe Gilgamesh? ¿Fue Ur la primera ciudad de la historia? ¿Realizaban los sumerios sacrificios humanos en sus rituales? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Felip Masó, licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona y especialista en el Próximo Oriente Antiguo. Profesor Felip Masó, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme de nuevo. Un placer, qué gusto tenerte nuevamente aquí para hablar de sumerios. Encantado. Tendríamos que recuperar la historia para, como diría Santillana, ¿no? Para no repetirla, pero es que el hombre seguirá repitiendo... Una y otra vez sigue repitiendo los mismos errores y parece que no aprendemos. Pero ya no de los antiguos sumerios, no aprendemos de las cosas que han pasado hace 4 días, como las pandemias, que nos dijeron que aprenderíamos mucho, que sacaríamos muchas conclusiones y todavía repetimos muchos de los mismos errores. Ya, por tanto... Una pandemia rara. Están los que están a favor de pandemia y los que abogan por otra... En cualquier caso, también esto otro día podemos hablar porque han habido más pandemias a lo largo de la historia de este tipo y sería interesante hablar, por ejemplo, de las que pasaron en el mundo egipcio, en el mundo asirio, en el mundo hitita, que son también importantes. ¿Hay algún parangón, sí, al respecto, ahora que hablamos? En relación a la existencia de una pandemia que diezmó a la población, sí. En cuanto a las causas, evidentemente son otras, pero sí que hay relaciones y hay pruebas y textos que nos hablan de pandemias importantes que diezmaron a poblaciones enteras en la antigua Anatolia, en la antigua Siria, en la antigua Egipto. ¿Pandemias como la Edad Media con la peste? Es probable que fuera algún tipo de infección, seguro, no sabemos exactamente cuál porque los textos no son tan explícitos, pero en cualquier caso diezmó las tropas y hizo también cambiar en cierto sentido el curso de la historia de aquel momento, porque pasó en contextos bélicos, con la cual cosa el ejército diezmado, pues evidentemente lo pasó mucho peor que el otro. Hablemos de Gilgamesh. ¿Hay evidencias de la existencia de este rey, de Ur? Es una de las grandes enigmas de los sumerios todavía. Hay varios enigmas sumerios, como su propio origen, pero una vez ya enterados en la historia, el enigma de Gilgamesh es la existencia real o no de este personaje. Claro, desde un punto de vista de las pruebas empíricas, todavía no, pero es muy poco descartable que en realidad no hubiera existido. Lo mismo pasó con otro rey. Estamos hablando de las primeras épocas de la historia de Sumer, de la ciudad de Uruk en este caso, y nos habla de toda una serie de evidencias, como la ciudad, como las murallas, como los templos, que existen, pero en cuanto a la personalidad de la existencia de Gilgamesh, teniendo o no teniendo un texto que nos hable de él, no lo tenemos todavía. Pero pasó hace ya unas décadas lo mismo con otro personaje, del cual sabíamos su existencia mitológica, que se llamaba Enmebaragesi, y todo el mundo pensaba también que era un rey mitológico, hasta que un buen día se encontraron unas pequeñas inscripciones que testimoniaban la existencia real de este personaje, y sus evidencias eran mucho menos que las que tenemos de Gilgamesh. Por tanto, yo no descarto la existencia de un personaje real que se llamara Gilgamesh, a la espera de que aparezcan las evidencias textuales, aunque sí que es verdad que el día que aparezcan estas evidencias, lo que sí que nos habremos de preguntar es si aquel personaje histórico coincide con el personaje mitológico. Que lo mismo que pasaría, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo con el rey Arturo. Podríamos ver si existe el rey Arturo, pero si toda la literatura artúrica coincide o no con el personaje, pues ya es una literatura más mítica. ¿Todo mito viene de una leyenda o toda leyenda viene de un mito? Exacto, y este mito a la vez se basa seguramente en algún aspecto real, en un héroe. La palabra clave es héroe, porque en este caso en el mundo mesopotámico los héroes eran los antiguos reyes, aquellos primeros, como tú bien decías, que organizaban las ciudades, que daban de alimento a su gente, que eran capaces de conquistar territorios. Esos eran los auténticos héroes. Un héroe real, un héroe que hacía cosas auténticas. Luego, que la leyenda hiciera que estas cosas reales y tangibles se magnificaran, es donde empieza el mito. Pero seguramente detrás de este mito habría un personaje histórico. Podríamos hablar entonces casi haciendo un pequeño parangón, y que me perdonen las personas que nos escuchen que piensen que podemos estar o errando o haciendo un símil que no corresponde, con Jesús de Nazaret.
Jesús, sí, en este caso, yo incluso con Jesús tengo ya más la convicción histórica, porque sí que tenemos textos históricos que nos hablan de él, textos de historiadores romanos que nos hablan de forma completamente objetiva, por así decirlo. Pocos, por ejemplo. Pero yo creo que sí que podríamos poner el acento en este mismo caso un poco más atrás con los personajes de David y Salomón. David y Salomón son personajes que solo aparecen en la Biblia, y hasta cierto punto su historia empírica no la tenemos. No tenemos ningún texto fuera de la Biblia que nos hablen de ellos. En caso que hubieran existido, habríamos de preguntarnos también si su realeza y su reino se equivalían a los que habrían en la Biblia. Seguramente no. Y yo soy del parecer que no existieron, y en todo caso si existieron, su reino era un reino de pastores, un reino de un pueblo de pastores, un pueblo pequeñito, un pueblo modesto, nada que ver con lo que nos describe la Biblia. Por eso es una cosa es el personaje histórico, la otra cosa es la magnificación que se puede hacer. Felipe, estamos hablando del año 2100 a.C., más o menos, cuando Gilgamesh existía o era rey de algo. Incluso más atrás. Incluso más atrás. En el caso de Gilgamesh nos habríamos de remontar hasta unos 1200 años más atrás, al 3400 a.C., justo el inicio de la urbanización, el inicio de la aparición de las primeras ciudades, que más o menos era entre el 3300 y 3100 a.C., y ya sería más o menos esa época. Sería esa época, y apurando un poco más, 2900. ¿Y cuántas tumbas, por ejemplo, se han encontrado a día de hoy de algún rey o de los reyes de Sumers? Son complicadas de encontrar, porque nosotros cuando pensamos en las tumbas de reyes de la antigüedad siempre nos vienen a la cabeza las magníficas tumbas de los egipcios, pero en Mesopotamia esto estaba muy relacionado con el pensamiento del más allá. Así como en Egipto, por ejemplo, tenían muy claro que había una vida después de la muerte, y era una vida que se podía disfrutar igual o más que la vida terrestre, y a eso dedicaba muchos esfuerzos. En el mundo mesopotámico en general y en el sumerio en particular no parece que fuera así. Parece que el más allá no era un lugar óptimo para pasar la eternidad. Y digamos que todos los premios y todos los castigos que se podían tener se recibían en la vida terrenal. Y el más allá era un tránsito al cual todos iban destinados, independientemente de lo que hubieran hecho en la vida. Para un mesopotámico, hablando en general, por ejemplo, un castigo sería tener un dolor de muelas o un dolor de barriga, o que el negocio no te fuera bien. Eso quería decir que tenías un demonio que por alguna cosa que habías hecho mal te estaba castigando en vida. Si tú habías sido una buena persona o una buena persona, el premio o el castigo lo recibías en esta vida. En el más allá no había juicio, no había destino diferente para unos y para otros, no había una balanza donde se sopesaran las acciones, sino que todos, buenos, malos, reyes y pobres, iban al mismo destino, un destino, por lo que nos dicen los textos, lúgubre, un destino oscuro, un destino con falta de alimento, un destino regido por demonios, y que lo único que quedaba de la persona era una especie de espíritu muy, muy tenue, una especie de mínima densidad corpórea, que era la que podía participar de la vida de los vivos, también castigando o ayudando a sus amigos, a sus familiares. O sea que el alma quedaba de alguna manera, el espíritu. Sí, es lo que se dice una cuestión de densidad. Es decir, el sumerio o el mesopotámico no desaparecía del todo. Por ejemplo, si cuando estamos vivos tenemos un 100% de densidad, por decirlo así, al morir esta densidad iba desapareciendo hasta que solo quedaba un 0,1% o un 1%. Esta densidad se podía aparecer en el mundo terrenal, según la creencia de los antiguos, para ayudar o castigar a aquellos vivos que te habían ayudado o te habían castigado en vida. Es decir, si yo, por ejemplo, había sido una buena persona y veía que mi familia lo pasaba mal, podía, con esta mínima densidad, actuar de alguna manera en favor de mi familia. Si algún enemigo me había causado mal en vida, pues podía también actuar en contra de este enemigo en vida a través de esta mínima densidad. Podríamos hablar de fantasmas, por decirlo de alguna manera. Está bien, qué curioso. Sí, una cosa curiosa. Qué curioso, ¿no? Y perdón, en relación a lo que me comentabas de las tumbas, pues claro, como no había una necesidad de forma general, luego si quieres hablemos de algún caso específico en las tumbas de Ur, pero en los casos generales no había una necesidad de hacer una gran tumba para atesorar grandes objetos, porque no había la necesidad de utilizarlos en el más allá. Pero hay momentos concretos en que esto es diferente. Claro, es lo que te iba a decir. Sin embargo, se han encontrado tumbas donde sí que aparece el rey pues ataviado con todas las joyas del mundo y además sin haber sido de alguna manera o arqueológicamente encontrada, saqueada. Cierto, sí. De hecho, por eso, que cuando hablamos de Mesopotamia, una de las cosas que hemos de tener en cuenta es que hablamos no solo de una civilización, sino de varias. Están los sumerios, los acadios, los asirios, los babilónicos, de una civilización que son
casi 4.000 años de historia y por tanto hay muchos aspectos que van cambiando, ¿no? Y al principio de todo, en este contexto que me dices de las tumbas reales de Ur concretamente, que pertenecen a la primera dinastía de Ur y que estamos hablando del 2500 a.C., en este contexto que duró unos 150 años aproximadamente, el pensamiento es diferente. En este punto concreto de Ur y en esta época concreta es diferente, tan diferente que sí que podemos hacer un ligero paralelismo en las creencias egipcias y las tumbas egipcias desde el punto de vista que habían enterramientos reales, regios, que iban acompañados de un gran lujo, de un gran fasto en cuanto a recursos de todo tipo, de joyas, de bienes muebles y muebles, y sobre todo lo más dramático y lo más espectacular es los sacrificios humanos que acompañaban estas tumbas. Entonces, en este contexto sí que podemos pensar que aquella época, en aquella región concreta, sí que había un pensamiento que en el más allá era necesario todo esto para poder utilizarlo. Pero eso se circunscribió mucho en una época muy concreta y en un lugar muy concreto y nunca más se volvió a poner en práctica. ¿La época fue más o menos? La época fue entre el 2500 y 2400 a.C. aproximadamente. ¿Y se han encontrado muchas tumbas entonces o no? ¿Cuántas? Bueno, en este cementerio en concreto, lo que es el cementerio de Ur, que es un cementerio enorme, que fue excavado por el británico Leonard Bully en los años 20-30, pues del siglo XX, pues se encontraron miles de tumbas en general, de tumbas reales de este tipo con sacrificios humanos, unas 10-12 aproximadamente. Hablamos antes de entrar en antena que si eran caníbales o no eran caníbales, o en algún momento de la historia profesaron el canibalismo en esa época, y al parecer no, ¿no? Que sepamos no, porque el enterramiento es un enterramiento muy, muy especial, es un enterramiento de tipo ceremonial, donde los cuerpos de los soldados que acompañaban la tumba, de las sirvientas y de los sirvientes, estaban dispuestos con sumo cuidado, con suma cautela, no habían señales de lucha, no habían señales de alteración del cuerpo, ni antes ni después. Por tanto, la creencia es que había un sacrificio consciente y hasta cierto punto voluntario de los que iban a morir, y por tanto sus cuerpos eran simplemente sepultados y no hay constancia de ningún tipo de práctica. Sepultados vivos. Ahí es donde también interviene un poco la discusión entre los académicos, porque, claro, lo que se ha encontrado son los huesos. Entonces es difícil asegurar al 100% que el tipo de muerte que tuvieron. Pero yo soy del parecer, como muchos otros, que no fue una muerte violenta, por varias razones. Primero porque, por ejemplo, los cráneos, que sería un lugar donde si hubiera habido una muerte violenta se hubiera notado con un golpe, pues los cráneos están intactos, y no solo intactos, sino completamente enjollados, con unos atuendos y unas coronas preciosas. Y el cuerpo, aunque sí es cierto que si te clavan un puñal en las partes blandas no quedaría constancia, pero por ejemplo también muchas veces se podría notar que clavan en el hueso, y los huesos no están afectados por ningún arma. Y lo más importante de todo, la disposición de los cuerpos es una disposición ordenada, es una disposición perfectamente bien dispuesta, sin alteración. Si tú asesinas a alguna persona y no la entierras inmediatamente, el cuerpo de seguida coge la posición rígida y es muy difícil flexionarla. Y lo que encontramos en las tumbas de Ur son cuerpos perfectamente dispuestos, flexionados, piernas, manos, brazos, cabeza. Por tanto, hay una voluntad muy manifiesta de que se han dispuesto de forma ordenada y voluntaria antes de morir. Soldados, asistentes al rey. Músicos, músicas, bueyes incluso, exacto. Se han encontrado también carros que seguramente eran... Todo esto hacía referencia al traslado fúnebre, que desde el lugar donde estaba el cuerpo del rey no era momificado, pero seguramente debía ser amortajado de alguna manera. Por tanto, en el momento que estuviera el cuerpo dispuesto para ser enterrado, salía una comitiva, me imagino yo que salía una comitiva con todas estas procesiones de estas personas aún vivas, los carros tirando el catafalco del cuerpo del rey, o sus enseres tirados por bueyes, los soldados haciendo guardia, los cantantes y las cantantes y los músicos haciendo cantos fúnebres y lamentándose, y todo ello yendo hacia el lugar de enterramiento. El lugar de enterramiento era una tumba excavada en la tierra de Mesopotamia, en el barrio de Mesopotamia. Se entraba en una pequeña rampa, había una cámara de piedra donde se disponía el cuerpo del sarcófago con el cuerpo del rey, y a su alrededor se disponían perfectamente bien ordenados todas estas personas. Una vez colocadas en su posición, me imagino yo también que se les debía dar algún tipo de producto tóxico, algún tipo de veneno, algún tipo de de planta tóxica, algún tipo de elemento que de una forma no demasiado violenta pues les hiciera quedarse dormidos, y ya una vez completamente muertos, pues entonces ya se disponía lo que sería la cobertura de la tumba, echándoles tierra encima hasta cubrir la tumba completamente.
Bueno, es una suposición. Sí, claro. ¿no? Sí. Nunca sabremos si de verdad estaban vivos cuando los cubrieron con arena. Quiero pensar que no. Claro. Pero sí, porque el trato de respeto que hay, el lujo que se les dispuso, contradice un poco alguna imagen de tipo violenta hacia ellos. Y eso fue en una época, en el 2300 antes de Cristo. Hacia el 2500-2400 fue la época más o menos de la duración de la primera dinastía de Ur. Después la dinastía colapsó y luego ya hay una segunda dinastía muy pobre. Y no vuelve a tener importancia la ciudad de Ur hasta la tercera dinastía, que este sí que es del 2100 a.C., pero ya todo el concepto ha cambiado. Ya no se vuelven a hacer enterramientos de este tipo, ni tumbas de este tipo. Incluso la creencia ya es aquella que os decía al principio, de un pensamiento del más allá mucho más lúgubre, mucho más inmaterial, sin necesidad de todo este artificio que tenía la primera dinastía. Sabemos que los egipcios enterraban en sus mastabas, luego en pirámides, ¿no? Está claro que aquí no había mastabas, era enterramiento en el suelo, bueno, una mastaba al revés. Sí, bueno, una fosa, una tumba en fosa, grande, espectacular, con una, incluso no solo con una cámara de piedra sepultada debajo, sino a veces con varias cámaras de adobe cocido, pero sí, era todo subterráneo, ¿no? A nivel de superficie, cuando, como bien decía, se encontraron intactas, y por tanto Bully, cuando excavó el cementerio, no tuvo ninguna constancia de ningún elemento identificativo en la parte superior. Lo curioso es que hablar de Gilgamesh, por ejemplo, estamos hablando de una obra, pero que hace referencia a un rey. Sí. Hace referencia a un rey. Que alguien lo escribió 1200 años antes de que llegara a Sumer lo que es la Ur, esa ciudad-estado. Sí, ¿no? Sí, porque claro, la cultura sumeria es una cultura que uno de los misterios más importantes es su origen. No sabemos de dónde viene, es un pueblo completamente diferente lingüísticamente y étnicamente de cualquier otro que tengamos constancia, como pasa con los vascos. Y una vez establecidos, vinieran de donde vinieran, en la llanura fluvial del sur de Mesopotamia, entonces empezaron a emerger las ciudades. Y estas primeras ciudades, una primera ciudad, por decirlo de alguna manera, y la que se lleva la palma, la fama, es Uruk. Entonces en la ciudad estaba este rey, que, como os digo, lo podemos situar entre el 2900, 2600 aproximadamente, del cual esperamos que algún día se promulga su historicidad. Y entonces este rey es un héroe. Entonces a partir de aquí se crea una epopeya alrededor de este héroe. Pero no es una epopeya, sí que está personificada en él, pero la misión o el objetivo o el mensaje de la epopeya va mucho más allá. El mensaje último de la epopeya de Gilgamesh es, primero, hacer consciente a la gente de la muerte, de la existencia de la muerte, que por mucho que tú seas un rey, el más poderoso del mundo, morirás. Y la siguiente, que es la más bonita para mí, es que como la muerte es un hecho irreparable, pues has de disfrutar de la vida. Por tanto, en la epopeya de Gilgamesh, el objetivo es el carpe diem. Un elemento literario que conocemos a través de los clásicos, pero que se retrotrae hasta el 3100, 2600 a.C. en esta epopeya de Gilgamesh. Vive el momento, vive el día a día. Pues es un canto a la vida. Habla de muerte, pero es un canto a la vida, porque la muerte es un hecho inevitable. No sabremos lo que viene después, pero sabremos lo que tenemos ahora. Por tanto, disfruta de lo que haya. Este es el mensaje. El mensaje está genial, ¿no? La epopeya en sí es lo que tú hablas, el objetivo en sí es decir que bueno, disfrutemos de la vida, ¿no? La coletilla es esta. Las tres últimas frases es esta. La muerte es irreparable, tú estás vivo, tienes una ciudad magnífica, disfrútala y disfruta de la vida. Así acaba la epopeya. Perdón por el spoiler, pero... Está muy bien, pero estamos hablando de 1200 años antes de que encontremos tumbas. Sí. Con objetos litúrgicos y con oro y con joyas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se entiende? Bueno, a ver, la epopeya de Gilgamesh es un relato que fue tan sumamente importante que se ha ido copiando a lo largo de la historia. Entonces, el texto más completo se encontró en la biblioteca de Ashurbanipal, que es del siglo VII a.C. Pero los textos más antiguos, aunque no completos, ya corresponden a la época sumeria. Ya se remontan al 2300, 2400 a.C., por tanto, cerca ya de lo que sería el momento de Gilgamesh. Cuando Gilgamesh habla de ese superhombre, un hombre con poderes sobrenaturales, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí hay un punto que también en la cultura sumeria de esta época todavía no, pero un poco más tarde sí que habrá la divinización de los reyes. Hasta el momento había una diferenciación muy clara entre lo que es un rey, pero lo que es un rey, un ser humano, y lo que es la divinidad. La divinidad está por sobre todo el mundo, y lo que hace la divinidad es escoger a un ser humano para que actúe a través de él
y que gobierne en nombre de la divinidad, pero no deja de ser un ser humano. A partir de un cierto momento, precisamente con la tercera dinastía de Ur, antes incluso con los acadios que vendrán justo después de los sumerios, hay un rey que se llama Naram-Sin que decidió ir un paso más allá y divinizarse. Entonces, a partir de aquí, como decía, una cosa es el hecho real, la otra cosa es la mitificación. Cuando esta mitificación se empieza a complicar, puede llegar a convertir a un ser normal a un ser sobrenatural. En el caso de Gilgamesh, no es que sea un ser sobrenatural en el sentido de que es un ser divino, porque si fuera divino no moriría, pero sí que está dotado de unas cualidades excepcionales. Es muy fuerte, es muy valiente, es muy poderoso, puede luchar incluso con los emisarios de los dioses que le envían para luchar. Por tanto, es lo que diríamos un héroe, una especie de Hércules primitivo, que no llega a ser un dios, tampoco es solo un hombre, sino que tiene unas cualidades que lo hacen superhumano, como dices tú. ¿Y esta liturgia dónde la encontraron? La epopeya en sí. La epopeya, sí. La epopeya la encontraron, como se encuentra todo en Mesopotamia, en las tablillas de arcilla. Las tablillas de arcilla, que es el método de inscripción. ¿En ninguna tumba? No, se encontraron siempre en archivos. En archivos de los palacios, los archivos de los palacios que pueden ser, archivos y bibliotecas. Una cosa son archivos donde están dispuestos todas las tablillas de diferentes elementos, sobre todo de carácter administrativo, y luego estarían las bibliotecas donde se recogerían todas las obras literarias de historia, astronomía, medicina, literatura, poesía. Entonces, en este caso, la mayoría de los fragmentos y de las obras más importantes se encontraron en bibliotecas. Lástima, porque si hubieran aparecido en alguna tumba, sabríamos que Gilgamesh sería el propietario de aquellas, ¿no? Podría ser un elemento de identificación, sí. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, cuando te hablaba de aquel rey que también había sido durante un tiempo mitológico y que después se demostró su historicidad, no hace falta incluso una epopeya muy extensa ni muy espectacular. Basta, lo que pasó con este rey que se llamaba Mebaragesi, encontrar un vaso con la inscripción Mebaragesi, rey de Sumer y de Akkad. Con esto ya tendríamos bastante. Estamos hablando de hace miles de años, donde los que sabían, ya no digo mirar las estrellas y leerlas, que también, de personas que sabían escribir. Estamos hablando de una gráfica cuneiforme, ¿no? ¿Cómo es? ¿En qué se distingue? ¿Hay vocales? ¿Hay consonantes? ¿Cómo es eso? Es el sistema... Una cosa es la lengua, la otra cosa es el sistema de escritura. El sistema de escritura es el cuneiforme, que se hace mediante una caña de río, con una punta que es una punta afilada para poder hacer algún dibujo en la primera época, y después esta punta se sustituye por una cuña, por una forma triangular. Uh-huh. Entonces, mediante incisiones sobre el barro todavía dúctil, pues se pueden hacer las formas de las cuñas. Uh-huh. Hay un registro de X signos, que son los que ellos utilizaron para trasladar su lenguaje verbal a la lengua escrita. Entonces, en cuanto al tipo de lengua, ya es una de las cosas que comentábamos, es una lengua sumamente diferente a todas las del mundo, porque no tiene parangón. Nosotros, como seres humanos, nos catalogamos por razas, pero también por lenguas. Nosotros somos indoeuropeos y tenemos un sistema diferente, por ejemplo, de los semitas. Y en el caso de los sumerios es sumamente dispar. Es una lengua que básicamente es muy silábica. Tienen vocales, más que vocales completas como nosotros, tienen semivocales y semiconsonantes, pero que actúan a nuestros ojos como vocales. Pero básicamente lo que más distingue es que es una lengua que se llama aglutinante y que se caracteriza por el tipo de muchas palabras de tipo de tipo silábico. ¿Cómo sonaría unas palabras en ese tono? No sabemos. Bueno, podemos poner algún ejemplo. Por ejemplo, en acadio hay una partícula que se llama, por ejemplo, en el Código Hammurabi, muy famoso, uh-huh. Las leyes hablan de si un hombre mata, este hombre morirá. Pues la partícula si es shumma en acadio. Y en sumerio es enkuda, una cosa parecida. Por tanto, hay algunas cosas que nosotros podemos pronunciar, creemos que las podemos pronunciar, pero a veces hay otras que no sabremos nunca. Intentamos poner aquellos signos que más o menos se pueden representar, pero no lo sabremos exactamente nunca. Enquida, ¿has dicho? Enkuda, una cosa parecida. Sí. Había un dios o una diosa que comenzaba o se llamaba. Hay muchos, ¿no? Sí, porque como son silábicos, como te digo, muchas palabras tienen algunas referencias sonoras que se parecen bastante. Hay una cosa interesante, no del sumerio, pero ahora me ha venido a la cabeza que dices esto, y yo hablaba del acadio, que es la otra lengua importante de Mesopotamia, y el acadio es una lengua semítica. Y el árabe también, el árabe actual. El árabe tiene una palabra, un verbo, que es el verbo decir o pronunciar, que es il.
Bueno, pues esta raíz il, que quiere decir, es la misma raíz que illum, que es Dios. Por tanto, el Dios es aquel que dice. Las cosas se crean porque el Dios las dice. Incluso en la Biblia, como en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, Dios crea por la palabra. Dios dice que haya luz y hay luz. Entonces, es muy importante no solo la fonética, sino lo que significan las palabras en la antigüedad. La palabra decir, al hecho de decir y que por esta forma fonética de actuar sale una cosa que es un concepto y por tanto existe, esto es no solo la existencia de la palabra, sino la existencia misma del Dios. Y es el Dios que tiene el poder de diciendo las palabras que existan. Esto viene del mundo acadio, seguramente también del mundo sumerio, porque los acadios heredan mucha tradición sumeria, y llega hasta hoy en día. Hoy en día los árabes, cuando dicen quiero decir una cosa, utilizan la misma partícula del Dios. Entonces es una cosa interesante. ¿Enki era un dios? Enki es un dios, sí, es el dios de la sabiduría. El dios de las aguas, del océano primordial, y el dios de la sabiduría. ¿Cuántos dioses tenían los sumerios? Miles. Miles. Sí. Estamos hablando de una civilización politeísta con gran cantidad, infinitud de dioses, que incluso, como una característica también de los sumerios, sabemos de estos centenares y miles de dioses porque recogían en listas todos sus nombres, no solo de los dioses, sino de todas las cosas existentes. Lo que decíamos hace un momento. Para ellos, todo lo que existía merecía ser recogido para conocer su existencia. Entonces hay muchas listas lexicográficas de nombres de cosas, de nombres de piedras, de nombres de objetos, de dioses, y por eso sabemos de la existencia de miles y miles de dioses. Felipe, profesor Bossó, ¿y había algún dios supremo que estaba por encima de todos o todos estaban en la misma escala? No, habían categorías divinas, esto como pasan con todos los panteones, pero sí que estas divinidades fueron cambiando según las épocas. Por norma general, los dioses más importantes era el dios An o Anu, An en sumerio, Anu en acadio, que sería el dios creador, y este fue el dios más importante del panteón durante toda la historia mesopotámica, pero en determinados momentos, por ejemplo, cuando Hammurabi o incluso Nabucodonosor, sobre todo, Nabucodonosor primero, llegó al poder, hizo que fuera Marduk, el dios de Babilonia, el que llegara a la parte más alta del panteón mesopotámico, incluso por encima de Anu. Y después también el mundo asirio hizo lo mismo con su propio dios, que era el dios Asur. Por tanto, hay veces que los dioses nacionales llegan a tener más importancia que el de la propia nación y superan al dios más importante del panteón tradicional. Hablamos de dioses, hablamos de temas positivos, pero también hay temas negativos. Está el yin y el yang, ¿no? En todo, antes hablabas de demonios. Sí. ¿Habían tantos demonios como miles de dioses? Prácticamente. Lo mismo. Y además habían dioses buenos y dioses malos, y demonios buenos y demonios malos. Nosotros con el término demonio lo hemos demonizado en el mal sentido, pero demonio es una palabra griega que es daimon y que significa ser sobrenatural. Entonces, bajo este concepto se pueden incluir buenos y malos, pero nosotros hemos tendido a que la palabra demonio se haya siempre asociado al mal. Más peyorativa que en otra cosa. Exacto. Pero en realidad, pues cuando los mesopotámicos hablaban de demonios, ellos rezaban a demonios para que los protegieran de otros demonios, es decir, rezaban a demonios buenos para que los protegieran de demonios malos. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es dos demonios, una demonia, que era la Mashtu, que era una de las peores porque esta tenía un aspecto terrible y además entre otras cosas, provocaba muchas fiebres, muchos males, y una de las cosas que hacía era ponerse delante de la vagina de la mujer embarazada justo a punto de que saliera el bebé, y entonces se lo comía. Entonces devoraba a los niños recién nacidos, ¿no? Y contra esta demonia tan mala había otro demonio bueno que se llamaba Pazuzu, que precisamente, bueno, te explico, y este Pazuzu lo que hacía era luchar contra la Lamashtu para proteger a las mujeres embarazadas, a los niños pequeños, y los protegía contra esta demonia. Pero curiosamente este Pazuzu, que es bueno, se ha demonizado recientemente en los años 80 con la película El Exorcista. Porque el demonio que sale en la película del Exorcista precisamente es Pazuzu. Pero por desconocimiento se le hizo hacer un demonio malo cuando en realidad era un demonio bueno. Por tanto, esa producción no funcionó ahí, ¿eh? No. Esa producción no, la producción no llegó bien. Estamos hablando de demonios, de dioses en la antigua Sumeria. ¿Qué nos ha quedado de esa tradición a día de hoy? Me explico. Hay egiptólogos que nos hablan, que incluso teólogos, ¿no?, que nos hablan que la Biblia es una copia de hace 3.000 años antes del nacimiento de Cristo, ¿no?, que han ido cogiendo retazos de historias pasadas y que hemos hecho una especie de poti-poti y hemos hecho una Biblia, ¿no?
que estamos hablando de que la han escrito más de 40 personas y se escribió 1500 años antes del nacimiento de Cristo, si no ando equivocado, ¿no? ¿Qué hay de copia en esa Biblia, si podemos argumentarlo, y si no, pues no pasa nada, sí, ¿no? Tanto, sí. ¿Qué hay de copia de los acadios o de los sumerios? ¿Hemos traído algo, hemos copiado algo de aquella época? ¿Algún dios, alguna fórmula antes hablabas del alma, ¿no? A lo mejor hemos copiado algo del alma o de esa sinergia que hay entre vivos y muertos una vez que partimos hacia una vida, entre comillas, mejor, ¿no? Sí, y tanto, hay mucho. ¿Sí? Piensa que la Biblia, como bien dices, no es un libro escrito por una persona, sino que se escribió a lo largo de mucho tiempo y por muchas manos diferentes, y gran parte de ella se escribió durante el exilio de los judíos en Babilonia, esto es, durante la época de Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., y al retorno, para evitar que lo que les había pasado a los judíos, que era prácticamente su extinción, pues no volviera a pasar más y por tanto tuvieran un recuerdo de su historia. Entonces, a partir de ahí se compone la Biblia que nosotros conocemos a lo largo de muchos siglos más. Claro, como habían estado en Babilonia durante mucho tiempo, 70, 80 años, habían conocido toda la influencia de la literatura de Mesopotamia y de los mitos de Mesopotamia y de los demonios y de los genios y del pensar mesopotámico. Y eso quedó plasmado en la Biblia de muchas maneras. Quedó plasmado en la creación del hombre y de la mujer, quedó plasmado en la aparición del diluvio universal, quedó plasmado en la iconografía de los ángeles, de los arcángeles y incluso de los 4 evangelistas. Es decir, toda la iconografía cristiana, o gran parte de la iconografía cristiana, viene a través del mundo mesopotámico, y desde un punto de vista mental o más interno, digamos, más del concepto de alma y todo esto, ya no solo desde el mundo mesopotámico, incluso yo lo aproximaría más al mundo de Zoroastro, al mundo de los persas. La creencia del cuerpo, el espíritu y el alma, la separación entre cuerpo, espíritu y alma, esto lo habla Zoroastro. Lo habla Zoroastro en el 2000 a.C. y queda recogido en la tradición zoroástrica de la Avesta. Esta tradición llega hasta el mundo judío y se encuentran paralelismos muy claros en los textos de Qumran, y desde Qumran también llega hasta el cristianismo. Por tanto, hay varias vías mediante la cual no solo la Biblia en cuanto a texto, sino el pensamiento y la forma de concebir el mundo y la realidad del ser humano se puede ver sin ninguna duda, como viene por un lado desde Mesopotamia y también Egipto, por otro lado también desde el mundo zoroástrico. Y que nadie se rasgue las vestiduras, entonces. Bueno, esto depende de lo que se quiera ver. Yo he hecho muchas conferencias y clases explicando estos puntos desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista del proceso histórico, que desde mi punto de vista es bastante refutable, pero lo que no puedo hacer es ponerme con la fe de la gente. La gente, aunque yo les ponga la evidencia histórica, ellos se la creerán o no se la creerán, pero lo que no puedo es decirles que esto no es válido, que la creencia no es válida, porque la historia viene de más allá. Es decir, la gente absolutamente tiene la capacidad de creer o no creer lo que quiera. Yo simplemente les manifiesto que ellos pensaban que esto era una cosa original, y os digo, no es original, esto viene de mucho atrás, pero el pensamiento y la creencia es perfectamente válida. O sea que de alguna manera los ángeles, los genios, los demonios, el paraíso terrenal. El paraíso terrenal también. Además, esto lo hice hace 4 días. Hay imágenes iconográficas. Esto es radio y no lo podemos ilustrar, pero si lo editáis, y os pasaré imágenes donde podéis ver imágenes del paraíso terrenal en relieves asirios perfectamente bien identificados, o en relieves o en pinturas del Palacio de Mari del siglo XVIII a.C., donde se ve perfectamente los 2 querubines a la entrada del paraíso, los árboles del bien y del mal, o sea, el árbol del bien y del mal y el árbol del conocimiento, y los 4 ríos. Esto está identificado en el 1800 a.C. sin ningún problema. O sea, el paraíso terrenal es una copia, entonces. Sí. Es decir, todo lo que es la mitología, sobre todo del Génesis, que es y el Éxodo, la historia de Moisés, es una copia de la historia del rey Sargón de Akkad, el fundador del Imperio Acadio del 2300 a.C., palabra por palabra, fase por fase. Hay tablillas que nos explican la historia de este rey, donde se documenta que este rey era un desconocido, fue alimentado y criado por una persona de la corte de un rey, se sublevó contra este rey, cogió al pueblo, se fue de esta primera ciudad, fundó otra ciudad y creó un imperio nuevo. Esto es la historia de Moisés. Incluso te dicen que fue rescatado del agua en una cesta de juncos. Es que más claro el agua. Entonces, hay todo lo que es la primera narración del Génesis y del Éxodo, la primera parte de lo que sería la historia bíblica más narrativa, son copias e influencias del mundo mesopotámico clarísimas. Cuando hablamos del diluvio universal, que no fue tan universal, fue más de una zona, ¿no? Sí. Más de una zona.
Sí, sí. Claro, pensamos, bueno, murió todo el mundo que estaba ahí, todo el mundo, pues no, todo el mundo no murió y fue una crecida de los ríos, ¿no? Exactamente. Es más que un diluvio de agua que cae, es una emergencia de las aguas del suelo que emergen por la crecida de estos dos grandes ríos. Pensar que el Tigris y el Éufrates, ahora que están en época todavía llenando, digamos, las fuentes, está nevando todavía en Anatolia, están llenando las cabeceras de los ríos, cuando se produce el deshielo y empieza la primavera y empieza a caer, los ríos multiplican por 20 o por 30 su capacidad. Entonces la gente de Mesopotamia que vivía en chabolas de barro o de juncos, cuando llegaba una riada extraordinaria, pues quedaba todo inundado. Entonces era una inundación mundial en el concepto de este mundo suyo. ¿Y quiénes fueron los primeros que empezaron a hablar de ese diluvio? ¿Los mismos la primera sumerios, acadios? Sí, claro, los sumerios. La primera historia que tenemos recogida precisamente es la de Gilgamesh. En Gilgamesh es una epopeya muy larga y en un momento determinado sale la historia del diluvio. O sea, ellos de alguna manera vivieron el diluvio. Ellos vivieron algunas inundaciones catastróficas que, lo mismo que decíamos de la imagen del rey real y mítico, ¿no? Vivieron inundaciones reales, tangibles, pero a base de unas cuantas de estas muy fuertes y a base de un cierto tiempo se mitificó y se creó el diluvio universal como mito, como leyenda, pero el elemento histórico real estaba en una serie de crecidas descomunales, grandes, dramáticas, que provocaron muertes, sin duda, y que a base de una serie de experiencias repetitivas acabaron concibiendo un mito universal. ¿Y se puede llegar a extrapolar un mito, una leyenda a ese nivel, hasta el día de hoy, en el siglo XXI? No lo sé, pero la curiosidad del hombre es como la del gato, ¿no? Sí. Es tan curioso que al final pues, se arrepiente de haber sido tan imprudente, ¿no? Podemos llegar a perder, no sé, creencias, por ejemplo, si sacamos a la luz o se saca a la luz ciertas verdades que hasta día de hoy pues no son tales verdades, pero lo habían sido. Bueno, esto es un tema interesante, pero depende mucho de cada persona. Yo, por ejemplo, podría tener mi creencia religiosa o mi concepto de creencia en el más allá o en la divinidad o lo que sea, pero no me privará de que si veo una evidencia histórica la pueda aceptar o la tenga que negar en función de si eso no es. Pero eso no tendría que afectar. Lo que pasa es que esto sí que es verdad que estamos en un mundo actual donde la capacidad de reflexión sobre temas de este tipo es escasa. Uh-huh. Y para poder tener esta capacidad de reflexión, antes has de tener una capacidad de conocimientos, de bastantes conocimientos para poder discernir entre una cosa y otra. Hoy en día las noticias son tan rápidas, son tan fake news, son tan de 30 segundos que es imposible que alguien que haya crecido en este contexto pueda tener nunca una capacidad de discernir si una cosa es buena o es mala porque no ha tenido la capacidad formativa. Si no te has leído muchos libros, si no has asistido a muchos cursos, si no te has formado en diferentes contextos, si no tienes una opinión hecha tuya que te la creas, difícilmente podrás creer o no creer lo que te diga otro, ¿no? Entonces es muy importante la base de conocimiento, la capacidad reflexiva y la capacidad de poder discernir. Y cuando llegas a esa capacidad de discernimiento, como es tu caso, Felipe, permíteme que te haga esta pregunta, ¿con qué te quedas? No, yo me quedo siempre con la evidencia histórica. A ver, yo con lo que decíamos por ejemplo, de Gilgamesh o de las muertes de Ur, hay cosas que nunca acabaremos, quizá nunca podremos saber del todo. Y entonces la trayectoria, las investigaciones te van por un lado y te permiten hacer unas ciertas oposiciones que nunca tendrás la seguridad absoluta si no hay una prueba empírica, pero tendrás el 80-90% de certeza de una cosa o de otra. Entonces yo siempre me guío por la entre comillas, verdad científica, aunque hablemos de arqueología o de historia, no deja de ser ciencia. Por tanto, has de tener una metodología que te permita asumir que mediante aquella metodología has llegado a esta conclusión y esta conclusión es tan cierta o tan poco cierta en función de las probabilidades que hayan, ¿no? Y luego esto, si encaja o no encaja en mi modo de pensar, pues me habría de ajustar mi modo de pensar un poco a lo que la evidencia me demuestre. Claro, el científico cuanto más sabe, más agnóstico se vuelve. No digo ateo, digo agnóstico. Sí, ¿no? Y cuanto más sabe, menos sabe en general. Claro. Porque piensa que lo que es en general, supongo que en todas partes, pero en mi campo que es la historia, y si nos circunscribimos al mundo mesopotámico, es una historia, lo puede poner el ejemplo, es un puzzle de 10 millones de piezas y nosotros tenemos 5.000. Entonces, claro,
Es muy difícil tener una verdad absoluta en todo. Los 6 días de trabajo de Dios para la creación y el séptimo descanso, ¿aparece también en Gilgamesh? ¿Aparece también en esa epopeya o no? No en tanto aspecto numérico de 1, 2, 3, pero sí en cuanto a lo que sería el modo de crear. Es decir, el primer día Dios separa las aguas de la tierra. En Gilgamesh se separan las aguas de la tierra. En Gilgamesh no. Esto pasa en otro mito, que es el mito de la epopeya de la creación. La epopeya de la creación mesopotámica. No es Gilgamesh, es posterior, es de la época de Nabucodonosor I, del siglo XIV a.C. Pero bueno, el caso es que no enumera los días, pero sí que las fases, la creación, la separación de las aguas de la tierra, la creación de las aves, la creación de los animales terrestres, de los acuáticos, la creación de los astros, la fijación del calendario, todo esto que se va sucediendo en la Biblia día a día, la creación del hombre, de la mujer, todo eso lo tenemos también en la epopeya de la creación, sin números, pero sí con una correlación prácticamente idéntica. Sin embargo, en la religión cristiana se habla de días, ¿no? Y cuando hablas con algún teólogo y le dices, bueno, pero fueron días, digo, bueno, para el Señor, para Dios, los días pueden ser siglos, ¿no? Con lo cual... Sí. Pero no me preguntes más porque de ahí no voy a salir. No, sí. Con lo cual dices, bueno, pues vale, queremos porque queremos y porque tenemos fe, ¿no? Pero... No, hemos de pensar que también todas estas historias que son tan antiguas también se crean con una misión docente, una misión didáctica. Y has de intentar que la gente entienda, poner algún ejemplo práctico, alguna forma más o menos clara de entenderlo. Las capillas románicas, cuando la gente no sabía leer ni tenía acceso, le tenían que poner imágenes para que la gente pudiera entender de lo que estaban hablando, de lo que tenía que ser, ¿no? Entonces nos hemos de quedar no tanto con la literalidad de lo que dicen, sino con el mensaje y pensar que son elementos adoctrinantes, que tienen misión didáctica, que han de ser comprendidos por gente muy sencilla y por tanto es más fácil entender que hablan de 1 día, 2 días, 3 días, que no de hablar de eones o de cosas que no sabemos ni tan solo cómo pudieron pasar, ¿no? Yo sé que las preguntas que te estoy haciendo ahora ya son preguntas que se escapan un poquito al tema de lo que... me gusta mucho también. Gracias. Pero claro, hablamos también de esos primeros padres, ¿no? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Caín y Abel, ¿no? Caín mata a Abel y anda por el mundo, tendrá que copular con alguien, ¿no? Había más gente en el mundo, no solo habría con su madre, ¿no? En el supuesto que Caín y Abel, en el supuesto que Adán y Eva existieron. Claro. Desde el punto de vista de los sumerios, ¿también tienen algún tipo de parangón o de mito similar al que tenemos en la fe cristiana? Bueno, sí, hay una pareja, hay una existencia en los mitos de una primera pareja humana. De hecho, la palabra hombre es Awilum en acadio y la creación del hombre es curioso también. Esto funciona mejor en acadio que en sumerio, en la lengua sumeria. Decíamos que los hombres están hechos de barro, como la Biblia, y tienen una partícula divina, que es el soplo de vida, el aliento vital que les da el Dios, ¿no? Entonces, en acadio, este bloque de barro se llama Ue, y la partícula divina es Ilum, lo que decíamos. Entonces, si juntamos el Ue más el Ilum, forma la palabra Awilum, que significa hombre. Por tanto, un hombre es un trozo de barro dotado de vida. Esta sería la significación. Entonces ahí tenemos el origen también de cómo en la Biblia Dios crea al hombre a través del barro y del soplo vital. Incluso, porque en el Génesis, esto no sé si es muy conocido o no, pero en el Génesis hay 2 versiones de la creación. Por tanto, ya es una pista para decirnos que Dios no es tan infalible como se pensaba, porque no se hubiera equivocado a las primeras de cambio en hacer 2 creaciones diferentes, ¿no? Claro. Pues hay una primera creación donde solo crea al hombre, que es en el Génesis 1 y en el Génesis 2, crea al hombre y después a la mujer. Calla, que me he olvidado de la mujer, pues la voy a poner. Y entonces la manera como crea a la mujer, que es a través de haciendo dormir a Adán y creándola de la costilla, también hay un mito bastante parecido en la mitología, en este caso sí sumeria, del nacimiento de la mujer a través de la costilla. O sea que entonces estos teólogos que buscan esa fe o que buscan esa verdad en antiguos textos egipcios no andan muy desencaminados, entonces. No, la verdad, lo que decíamos, los judíos que fueron deportados a Babilonia no solo eran judíos de a pie, sino que eran la élite, también estaban los reyes, la familia real, sacerdotes, nobles, y estos fueron los que se preocuparon después de crear una historia para reagruparlos y tener un origen común y recordar de dónde venían y que nunca les volviera a pasar. Entonces esta gente era capaz de saber qué elementos de la literatura mesopotámica eran importantes y podían reflejar este mensaje y quedárselos para sí.
Y quien dice de Mesopotamia también dice de Egipto, porque Mesopotamia era la auténtica Torre de Babel, ya vivía gente de todas partes. Y también habían judíos en Egipto, y también habían judíos que habían recogido tradiciones de otros lugares. Por tanto, estas tradiciones diversas acabaron fusionando. Aquellos elementos que más les interesaban para su mensaje se fueron fusionando y quedaron recogidas en lo que sería la Biblia como la entendemos hoy en día. Una Biblia distorsionada, porque poco a poco ha ido creciendo. Hay un Dios bueno y un Dios malo, ¿no? Sí. Antiguo Testamento, bueno, pues vengativo, por no llamarlo malo, y un Dios bueno en el Nuevo Testamento, ¿no? Y bondadoso. Sí, porque el mensaje cambia. Hay un mensaje muy claro, lo que es el Antiguo Testamento. Yahvé, que es el Dios del Antiguo Testamento, o Elohim, es un Dios solo para un solo pueblo, que es el pueblo judío. Por tanto, todos los demás son enemigos y se les ha de castigar. E incluso si el pueblo elegido no actúa como Dios quiere, también lo castiga. Y de ahí el Dios vengativo. Pero en el Nuevo Testamento el cambio radical que hace Jesús es que dice, oye, nada de pueblo elegido, aquí elegidos lo somos todos. Dios es para todos, Dios está en todas partes, Dios no solo está en el templo de Yahvé en Jerusalén, sino que Dios está en todas partes, en cada uno de nosotros, y el mensaje no es exclusivo, sino que es universal. Entonces aparece un mensaje no de venganza, sino un mensaje de paz, de amor, que sería el cambio radical del Nuevo Testamento. Por eso también a Jesús se ha de entender el contexto de toda la persecución de Jesús, porque la radicalidad de Jesús es el cambio de mensaje, es decir, oye, el pueblo elegido, nada. Quiere decir, ni sacerdotes, ni los fariseos, ni los saduceos, no sois nadie especial. Porque tan especial eres tú como es el pobre, como es la prostituta, como es el cobrador de impuestos, a los que yo voy a visitar porque quiero que se quede claro cuál es el mensaje, ¿no? O sea que entonces no nos tenemos que quedar con el Antiguo Testamento, sino con el Nuevo Testamento. Claro, el Antiguo Testamento, o sea, nosotros como cristianos, en todo caso la comunidad cristiana, tiene como libros de referencia toda la Biblia, que es el Antiguo más el Nuevo Testamento. Pero realmente, para un cristiano, tú le hablas del Antiguo Testamento y son historietas. Nadie se toma en serio el Antiguo Testamento, un cristiano. Un cristiano lo que importa es la vida de Jesús y el mensaje de Jesús. Pero para un judío el Nuevo Testamento no vale para nada. Lo que le vale es su Biblia, que solo es la Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Y para ellos sí que no son historietas, sino que son hechos reales y los más importantes que pueden tener. Pero para un cristiano el Antiguo Testamento son los reyes y estas cosas. Hay que leer el Antiguo Testamento como una obra, como una novela. Para mí, en muchos casos sí. Aunque, y esto es importante desde un punto de vista de la perspectiva histórica, hay elementos reales. Y el deber y obligación y el trabajo de un historiador o de un biblista es también separar lo que es paja de lo que es historia, porque se pueden encontrar muchos elementos históricos en el Antiguo Testamento, especialmente en los libros llamados históricos, los libros de Reyes, los libros de Crónicas. Hay elementos que son perfectamente válidos históricos, pero los otros libros, los que serían los 5 primeros libros, de especialmente Génesis, Éxodo, Levítico y Números, aquí ya es un poco más de historieta, sobre todo Génesis y Éxodo. De todos los libros que hay dentro del Antiguo Testamento, de la Biblia, de 72 o 75 libros, creo que más o menos, ¿con cuál te quedas desde un punto de vista histórico que de verdad se pronuncie como una cosa más bien fidedigna? Bueno, hay estos libros que he comentado, son los 2 libros de Reyes y los 2 libros de Crónicas, y antes están los jueces. Los jueces, por ejemplo, David y Goliat, Sansón, quería decir. Sansón es uno de los jueces, pero bueno, la historia de Sansón no nos la podemos creer al pie de la letra, también se puede interpretar. Pero bueno, alguna cosa de jueces, pero especialmente Reyes y Crónicas, son los libros que más podemos, desde un punto de vista de Oriente, me refiero a de la historia que podemos sacar de Oriente, más podemos sacar textos, más podemos sacar verdades, más podemos hacer comparativas entre lo que pasó realmente en la relación de los judíos con los pueblos orientales y las batallas, los reyes, los hechos históricos. Ahí sí que hay bastante material. Se habla de Sorbanipal, se habla de Nínive, se habla de Sargón II, se habla de Sennacherib, se habla de reyes y de episodios históricos que tuvieron relevancia y que fueron reales. Aunque también hay matices. Por ejemplo, un caso muy concreto sería la conquista o el intento de conquista de Sennacherib, un rey asirio del siglo VII, sobre Jerusalén. Sennacherib estaba con todo el ejército dispuesto alrededor de Jerusalén para atacarlo, y nos dice la Biblia que aquella noche, antes de que los asirios atacaran, el ángel del Señor exterminó a los ejércitos asirios y se retiraron. Esto es lo que dice la Biblia. Pero cuando vas a una tablilla cuneiforme, te dice que cuando el rey asirio Sennacherib asedió Jerusalén, el rey de Jerusalén le pagó un tributo y entonces se marcharon.
Por tanto, una cosa es la historia, que es te pago un tributo y te vas, otra cosa es lo que dice la Biblia, que es el ángel del Señor que hace que se vayan, ¿no? Pero el hecho histórico existió, pero hay que saber diferenciar un poco. Es que claro, si empezamos a diferenciar ese tipo de cosas, se nos va la creencia, pues como dicen en Cataluña, inorris, ¿no? Que sí. Se te va un poquito... Pero no el mensaje final, es decir, lo que decimos, una cosa es la historieta, de decir, bueno, el ángel del Señor, pues es lo mismo, el ángel del Señor es el que pasó también por Egipto y pasó de largo de las... A los primogénitos. A los primogénitos, bueno, pues no nos quedemos con la historia en sí literal, sino que quedemos con la historia de que si tú crees en Dios, Dios te va a ayudar. Déjate estar de cómo te sea la manera, si sea mediante un ángel del Señor o sea mediante un tratado. Pero si tú eres fiel a Dios, Dios estará contigo. Este es el mensaje. Más allá de cómo actúa. Los caminos del Señor son inescrutables. Menos mal, sí, menos mal que tenemos el Nuevo Testamento entonces, ¿no? Porque bueno, si no, se perderían muchos credos. Sí, pero incluso el Nuevo Testamento todo tiene su cosa. Pensar que el Nuevo Testamento, en todo caso los 4 evangelios, que sería lo más destacable, se escribieron el primero se escribió unos 40 años después de la muerte de Jesús. Precisamente con la misma intención que se empezó a recoger la Biblia, que es que no se perdiera la historia de lo que había pasado, que no se perdieran las enseñanzas, que no se perdieran los conocimientos ni las palabras que había dicho Jesús. 40 años después, quiere decir que prácticamente de la época de Jesús no quedaba nadie. Entonces, a partir de ahí empieza también un poco el mito, empiezan los milagros, empieza un poco la figura de Jesús. Esos textos tampoco fueron sus propios discípulos, fueron los alumnos o los seguidores de los discípulos. Exactamente. Cuando hablamos del Evangelio de Juan, no es Juan escribiendo, son la escuela que dejó Juan. Eso es. Por tanto, no es una información de primera mano. Sí. Y además que esos textos bíblicos, estamos hablando de los canónicos, hay más. Bueno, y tanto. Los gnósticos, ¿no? Los gnósticos, los apócrifos, hay cientos, miles de textos que, por una razón absurda, fueron despreciados absurda para los historiadores, para una razón que en su momento tenía la lógica, que era crear un mensaje unitario y homogéneo, pues fueron separados, fueron apartados del estudio y de la canonización, pero que hoy en día son textos sumamente importantes para ampliar el conocimiento de aquella época. ¿Gilgamesh tiene traducción? En todas las lenguas prácticamente, incluso en catalán. ¿Y qué significa? ¿Tiene traducción perdón, me decías el nombre. Sí. Disculpa, no, me parece que decías la obra. Sí. ¿Tiene traducción? No. Gilgamesh es el nombre y se le acompaña de un apodo como el rey poderoso, el señor de Uruk, el gran rey, pero no, que yo conozca no tiene una traducción directa. ¿Qué te gustaría que quedara claro esta noche sobre Gilgamesh y lo que hemos estado comentando casi durante una hora? Bueno, sobre Gilgamesh lo que me gustaría es pensar que dentro de poco encontraremos una prueba que nos indique su existencia histórica, que yo no dudo. He tenido la suerte hace nada, 2 meses, de estar en Uruk, de estar en Irak, preparando un viaje con la gente que ahora iremos este año, y he visto Uruk, he visto los templos de Uruk, he visto las murallas de Uruk, y ya entonces ya solo quiero ver, antes de morir, la prueba empírica de la existencia de Gilgamesh, que sería el autor de toda esta belleza que pude ver. ¿Cuándo vais? Vamos en octubre. He ido yo ahora en febrero para tantear el terreno, para ver cómo estaba la situación en Irak y ver toda la disposición. Está relativamente tranquilo dentro de lo que ha sido Irak estos últimos 50, 40 años, pero sí se puede ir. ¿Y os dejan entrar? Nos dejan entrar y podemos hacer una serie de visitas extraordinarias. ¿Acompañados con militares? Bueno, acompañados, no, de militares no, pero sí que hay mucho control de carreteras, hay mucho control de guerrillas y de ejército, pero con una relativa calma. Estas son ocasiones importantes porque estos países que están en guerra diaria durante tantos años, cuando se abre una ventana de oportunidad, nos ha de dejar escapar y ahora es el momento para poderlo hacer. Ya para finalizar, Feliz Masó, profesor, habitantes de Ur, ¿cuántos? Más o menos en esa época, 2500 años antes del nacimiento de Cristo. Pues mira, te lo responderé rápido, precisamente después de haberlo visto. Cuando nosotros veamos las cosas sobre un plano y nos dicen Ur tiene 300 hectáreas, Ur 400. Bueno, es un número, y si no tienes muy claras las referencias, se te escapa este número. Cuando estás allá y te ves la inmensidad de aquello, los números que te dan de población son irrisorios. Ur, 60.000 habitantes. Allá, 60.000 habitantes, que sería lo que cabrían en Montjuïc, ¿no? Más o menos. Pues es irrisorio. Son tan grandes las ciudades, son tan inmensas, que yo creo que son muchos más. No podría decirte cuánto, pero podemos hablar de centenares, centenares de miles, 100.000, 150.000. Un millón y medio en Roma. Tranquilamente. Pero aquí no serían tan pocos como normalmente los números nos los dan. Sí que es verdad que son números muy arbitrarios, porque se hacen en función del número de tumbas encontradas, del
número de casas encontradas, se hace una aproximación, pero nunca es un número exacto. Pero yo creo que siempre estaremos muy por debajo de lo que realmente existía. ¿Con qué dios te quedas? Yo con Enki. Enki. O Nabu, que es el dios de la escritura. Pues le pedimos a Enki y al dios de la escritura Nabu que te acompañen siempre, que tengas una bonita noche, una feliz semana y un futuro muy próspero. Pues muchas gracias a vosotros y espero que sea lo mismo para vosotros. Muchas gracias, Felip Masó, profesor de Historia. Muchísimas gracias. A vosotros, buenas noches. Gracias, buenas noches.